Hola, hola, suscriptores de este canal, Cristian Castro Solís, les enviamos un saludo. En esta cápsula vamos a hablar sobre sistema penitenciario. En el caso de México, está regulado principalmente en el artículo 18 constitucional. Este precepto establece que el Estado se encargará de la prisión preventiva y de la ejecución de las sentencias de las personas que han sido condenadas al castigo a través de una pena privativa de la libertad. Sin embargo, este castigo al que menciono debe de ir con un toque de reinserción social. Eso es esencial y fundamental para un Estado democrático, constitucional y de derecho. ¿Cómo logramos la reinserción social en este sistema tan complicado que existe en el país? Para esto se han diseñado los ejes de la reinserción social. Esos ejes de la reinserción social contribuyen a que la persona privada de la libertad logre un proceso de reinserción, un proceso de readaptación primero en su persona, en la asimilación del castigo, y también se prepara para que cuando salga de prisión sea una persona de bien, una persona que se pueda incorporar a la vida social, jurídica, política y tener un elemento o un ciudadano que satisfaga un bien común. ¿Cuáles son esos ejemplos de la reinserción social? Un eje sería educación. La educación, como bien se ha sabido, es un medio fundamental para lograr que un sujeto pueda tener una percepción de vida, pueda tener mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. En el caso de las personas en reclusión, se apoyan con instituciones públicas o privadas. Esto va a depender de cada institución penitenciaria. Se hacen convenios para que puedan entrar a los centros penitenciarios y tener ese trato con las personas privadas de su libertad. Voy a hacer un paréntesis. Antes se les denominaba prisioneros, presos. Hoy hay que ir corrigiendo este vocabulario a personas privadas de la libertad. Esto viene acompañado a un lenguaje de derechos humanos y protección de estas personas. Cierro paréntesis. Entonces la educación se va a hacer a través de esos convenios. La experiencia que he visto es que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ofrece esa alternativa a estos centros de reclusión. Acuden los asesores educativos y los que no cuentan con una educación básica, primaria, secundaria, está esta alternativa, esta opción que va a ser gratuita. Un caso que me llama la atención es el de Ciudad de México. En Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México implementó un programa para llevar a los centros de reclusión esa educación universitaria. Ahí vemos un claro ejemplo de reinserción social en niveles superiores de educación. Aquí ciertas personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos van a tener una formación profesional dentro de estas instituciones penitenciarias. Es un trabajo, un acuerdo que han hecho el sistema penitenciario de la Ciudad de México y esa universidad autónoma para contribuir a lo que establece artículo 18 constitucional en sus ejes de reinserción social en materia de educación. Otro eje de reinserción
el número 2, estaría el deporte. El deporte es fundamental para las personas en reclusión. El simple hecho de estar 365 días, 24 horas al día encerrados en estancias, en módulos de 2 por 2 metros cuadrados, es muy contrario para el bienestar físico. Entonces, los centros de reclusión o los centros penitenciarios han contratado o tienen personal en licenciaturas de educación física, y ellos contribuyen a ese fortalecimiento, a esas dinámicas, hacen planes semanales o mensuales para ejercitar a las personas en reclusión, hacer que tengan un desgaste físico que va a beneficiar al cuerpo de las personas en reclusión en aspectos de salud y emocionales. Entonces, es un eje de reinserción muy importante, el deporte. El tercer eje de reinserción es la salud. La salud cumple un principio de derecho humano. Todos en el Estado mexicano tenemos el derecho a la salud. Entonces, en el caso de estos centros de reclusión, se hacen convenios con instituciones públicas o privadas para la atención de ciertas enfermedades crónicas degenerativas que se requieran tal vez de una hospitalización o una operación. Hay convenios con ellos para trasladarse y que lo atiendan de una manera prioritaria. Los centros han implementado en áreas técnicas médicas las que se brinda atención inmediata a un requerimiento dentro de las instalaciones. Enfermedades como gripe se curan, se da tratamiento dentro de los centros de reclusión. Hay personal médico penitenciario. Estos ejes contribuyen a la reinserción social. Otro eje que podemos señalar es el trato conforme a derechos humanos. Todos y todas las personas que están en reclusión se les da un trato digno para que se homologue nuestra actuación como servidores públicos a lo que señala la Constitución, pero también los tratados internacionales. Es por eso que nuestra actuación o la actuación de los servidores públicos se va a alinear a ese trato. El cuarto eje de reinserción social encontramos la capacitación para el trabajo. Aquí las áreas técnicas de los centros penitenciarios van a fomentar la capacitación para el trabajo, y esta capacitación tiene que ver con fortalecer, descubrir habilidades laborales para las personas en reclusión, fomentarlas, hacer útil la estancia de las personas en reclusión. Se les brinda esa capacitación para que cuando salgan lleven un oficio, un arte que puedan emprender para ese proceso que es muy complicado cuando salen, cuando han compurgado la pena, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos que hemos visto? Pues capacitación en dibujo, carpintería. Y este eje de capacitación para el trabajo viene de la mano con el siguiente y último eje de reinserción, que es el trabajo. Para otros le denominan industria penitenciaria, y en este aspecto se busca generar una fuente de empleo formal dentro de las instituciones penitenciarias.
Para esto, el personal penitenciario hace convenios y acuerdos con empresas regionales o del municipio en el que se encuentren y se les ofrece esa alternativa de trabajo a las personas en reclusión, ¿no? Entonces puede ser una empresa de elaboración de bolsas, puede ser una empresa de elaboración de muebles, cuida que no haya una carga de trabajo. Hay reglamentos internos en los centros para que no se pueda hacer una explotación de trabajo de las personas en reclusión. ¿Reciben un ingreso? Claro que sí reciben un ingreso y va a ir dependiendo de qué sistema penitenciario hablemos, federal o estatal. En algunos ejemplos, supongamos si recibe 200 pesos a la semana, tal vez 100 pesos sea una caja de ahorro, los otros 100 se les entregan a ellos o a una tienda que puede comprar en esa tiendita elementos básicos tal vez de consumo, alimentos, un cepillo de dientes, no sé, eso es opcional. Aclaro, esto va a tener una variación de acuerdo a qué sistema penitenciario nos estemos refiriendo. Hay unos que tienen medidas mucho más estrictas y eso hace que el centro controle el recurso. ¿Cuál es la justificación? Que el exceso de recursos genera cuotas de poder dentro de los centros de reclusión, entonces optan por tener un control más estricto. Otros centros de reclusión son menos estrictos en ese sentido y puede haber más flujo de dinero dentro de los centros de reclusión. Todo esto es voluntario y unos centros penitenciarios ocupan a estos oficios o a este empleo o industria penitenciaria como un beneficio, porque queda claro que no todos van a poder acceder a trabajar en una industria penitenciaria. Entonces, los que se portan bien, los que llevan mayor tiempo con purga de una pena, pues son los candidatos, ¿no? Se hace un sistema de puntaje, quien logra mejor comportamiento, quien es menos conflictivo, entonces va a tener un estímulo que vendría siendo la industria penitenciaria. Va a tener un poco de recurso en el largo de todo este tiempo y entonces eso motiva a la reinserción social, al buen comportamiento en los centros de reclusión. Todo esto puede variar dependiendo, insisto, de los sistemas penitenciarios estatales que hablemos. Esos son los principales ejes de reinserción que establece el artículo 18 constitucional respecto al sistema penitenciario. Asimismo, hay que destacar que estas instituciones pues, son controladas por el Estado a nivel federal. El gobierno de esta jurisdicción se va a encargar de la administración, de la reinserción, de la reclusión de las personas privadas de la libertad. Principalmente tenemos los delitos del fuero federal, ¿no? Como delincuencia organizada, narcotráfico, delitos contra la biodiversidad, por portación ilegal de armas sin autorización de la Fuerza Armada. Son estos tipos de delitos que vamos a encontrar en el ámbito federal. En el ámbito estatal, pues podemos encontrar desde un robo hasta el homicidio. Es muy complejo nuestro sistema penitenciario en México. Son temas que hay que seguir investigando, seguir proponiendo para mejorar estos escenarios que también abarca el derecho. Si te gustó esta pequeña cápsula,
suscríbete al video, dale like y activa la campanita. Recuerda, pon al conocimiento en movimiento.